Frida Kahlo, más allá de la pasión y del dolor. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un barrio de la Ciudad de México. Nació en lo que hoy se conoce como la Casa Azul, la vivienda de sus padres. Era hija de Matilde Calderón y González y de Guillermo Kahlo, siendo la tercera de 4 hermanas, Matilde, Adriana, Frida y Cristina, la menor, con quien fue muy cercana a la pintora. El padre de Frida era un alemán que emigró a México en 1891, con descendencia judío-húngara, y la madre tenía sangre india y española. Así Frida era un producto de la mezcla reinante en la sociedad mexicana. Guillermo Kahlo era fotógrafo arquitectónico y artista aficionado, lo que influyó en la pequeña Frida. Su profesión le ayudó a que en 1904 el gobernante de México, Porfirio Díaz, le encargase fotografiar los asentamientos arquitectónicos precolombinos y coloniales más importantes del país. Sin embargo, en 1910, la Revolución Mexicana puso fin al gobierno de Díaz y Guillermo se quedó sin empleo. En el diario del artista se explica que el sustento de su casa se ganaba con dificultad. A los 6 años, Kahlo contrajo la polio, la cual superó, pero cuya recuperación fue larga y difícil, puesto que tuvo que permanecer en cama durante 9 meses. Su pierna derecha adelgazó y quedó tullida por causa de la enfermedad. Este hecho fue clave en la deformación de su matriz y en la incapacidad para tener hijos. A pesar de que la enfermedad no le permitió formarse de manera completa en la escuela primaria, esto no fue un impedimento. Cuando concluyó esta fase, fue a la Escuela Nacional Preparatoria como Academia Secundaria de México, donde estudió medicina. Es en este momento cuando conoció al que sería su futuro marido, el muralista Diego Rivera. El 17 de septiembre de 1925, cuando Kahlo tenía 18 años, sufrió un accidente cuando volvía a casa con su novio Alejandro Gómez Arias. El autobús en el que viajaban chocó contra un tranvía. En el choque, el brazo metálico del asiento atravesó el cuerpo del artista. En el accidente se rompió la columna por 3 sitios, la clavícula y las costillas. Su pierna derecha quedó fracturada en 11 puntos, con el pie derecho aplastado y la pelvis fracturada. Debido a la inmovilidad a la que se vio sometida en los primeros meses de su recuperación, Frida comenzó a pintar. Años después del accidente, la autora nunca llegó a recuperar realmente su salud física. No volvió a la escuela, pero ella siguió pintando. Esto le llevó a relacionarse con varios artistas de la época, como la fotógrafa Tina Modotti y el reconocido Diego Rivera. En 1928, Frida Kahlo se hizo miembro del Partido Comunista de México, influenciada por Modotti. Esta realizaba reuniones semanales donde se encontraban artistas, escritores e intelectuales comunistas. En este entorno fue donde Frida Kahlo conoce mejor y más a Diego Rivera. Finalmente, el 21 de agosto de 1929, contrajeron matrimonio, ella con 21 años y él con 41. El matrimonio vivió en la Casa Azul en el estudio de Diego hasta que finalmente este fue expulsado del Partido Comunista por realizar un encargo del gobierno mexicano, que no era comunista. Como protesta, la artista se dio de baja de dicho partido. Para escapar del ambiente político cada vez más hostil, el matrimonio viajó a Estados Unidos, pasando por diversas ciudades como Detroit, San Francisco o Nueva York. En 1930, Frida sufrió su primer aborto, pues su cuerpo era incapaz de soportar un embarazo. La estancia en Estados Unidos influyó en la obra del artista, puesto que generó una relación de amor-odio con ese país. Por ejemplo, de esa época destaca Mi vestido cuelga ahí o Nueva finalmente. En 1933 regresaron a su casa en San Ángel, Ciudad de México. A pesar de esto, en 1934 sufrió su tercer aborto y también descubrió que Rivera mantenía una relación con su hermana Cristina. Kahlo abandonó la casa de la pareja y se trasladó a su apartamento. Durante esta etapa, debido a la tristeza que sentía por la traición de su hermana y de su marido, se cortó el pelo, como se ve en el autorretrato con el pelo corto. Después de este cuadro, Frida decidió renunciar a la imagen femenina. Se cortó el pelo, colgó los vestidos de tejuana y se vistió con ropas masculinas. Expresa el deseo de adquirir la libertad e independencia. La relación de Kahlo con Rivera continuó deteriorándose al mismo tiempo que el artista comenzó a tener éxito.
Asimismo, en 1936 y 37, la pareja dio asilo al comunista León Trotsky y su esposa Natalia en la Casa Azul, donde estuvieron hasta 1939. En 1938, André Breton viajó a México, donde conoció al artista y le afirmó que Kahlo era una gran surrealista, pero aún no había sido descubierta. De ese modo, en octubre de ese año, Kahlo viajó a Nueva York para preparar su exposición en solitario, donde presentó 25 obras. Un año más tarde, el artista viajó a París para completar las obras de los surrealistas y participar en la exposición llamada Mexique. Se cree que tuvo un romance con Michel Petitjean, quien coordinó la muestra en París, que Breton concibió. En una entrevista a una periodista mexicana, el hijo de Petitjean le confía la historia de su padre con Frida. Una gran pasión que comenzó el día que cayó Barcelona en manos de las fuerzas franquistas el 26 de enero de 1939. Comenta que lloraron tanto aquel día que pasaron la noche juntos llorando. Frida le regaló el cuadro El Corazón, que siempre adornó el salón de la casa de los Petitjean. En esta exposición de París presentó 17 cuadros y uno de ellos, el marco, fue comprado por el Museo del Louvre de París. A su regreso a México, Kahlo y Rivera se divorciaron hasta que un año más tarde, en septiembre de 1940, volvieron a casarse. Profesionalmente, la década de 1940 fue buena para Kahlo, puesto que participó en exposiciones colectivas y se hizo miembro del Seminario de la Cultura Mexicana, organización gubernamental formada por 25 artistas, escritores e intelectuales que promovían el arte y la cultura mexicana. Además, fue entrevistada por revistas e impartió clases en la Escuela de Pintura y Escultura, escuela de arte más importante de México. Allí conformó un grupo de jóvenes pintores conocido como los Fridos. Sin embargo, a partir de 1943 la salud de la autora empeoró, pasando más tiempo en la Casa Azul e incluso dando clases en el mismo lugar. Esto le llevó a dejar los retratos y centrarse en las naturalezas muertas. Al ser objetos inmóviles resultaban mucho más fáciles de pintar, por eso buscó refugio en sus cuadros y animales domésticos como monos, ciervos y pájaros que vivían en su casa. En abril de 1953 se inauguró la primera exposición en solitario de Frida Kahlo en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. Estaba tan enferma que estuvo toda la exposición postrada en una cama, lo que conllevó que formase parte de la exposición. En 1953 le amputaron la pierna derecha por debajo de la rodilla, obligándola a llevar una pierna ortopédica. Durante los últimos años de su vida, Kahlo volvió a involucrarse con el movimiento comunista. Así, 2 semanas más tarde de haber asistido a una manifestación comunista en contra de los médicos, Frida Kahlo falleció el 13 de junio de 1954 a la edad de 47 años. Su cuerpo fue enterrado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Que lo quemen, decía. He pasado tanto tiempo acostada que no quiero seguir así. Eso dijo cuando le dijeron qué quería que hicieran con su propio cuerpo. La obra pictórica de Frida Kahlo es ingente. Hoy en día sigue siendo un debate si se debe situar al artista dentro del surrealismo o no. De este modo, los cuadros de Kahlo tienen este sentido onírico del surrealismo. La diferencia entre los artistas surrealistas y nuestra autora es que los primeros intentaron pintar el mundo del oculto de los sueños, mientras que los cuadros de Kahlo son conscientes del propio estado, de su propio mundo físico. Por otro lado, muchos autores también defienden que puede estar influenciada por el estilo naif. Hay mucha tendencia naif en sus cuadros. La artista pintó retratos, naturalezas muertas, paisajes, autorretratos, la mayoría de tamaño reducido. Lo llamativo de las obras de la mexicana es el significado y los símbolos de sus autorretratos, donde nos muestra su mundo, muy a menudo triste. En las pinturas de Frida Kahlo destacan 3 épocas que concuerdan con los acontecimientos de su vida: realismo, detallista, autorretratos y pincelada suelta con los resultados expresionistas por el uso del color. Así, en todas sus etapas encontramos un predominio nacionalista que exalta su origen mexicano. Los soportes que utilizaba eran diversos, como el masonite, una especie de tableros entelados para el soporte de la pintura, el papel o la tela, y la técnica principal que usaba era el óleo, aunque también realizaba algunos bocetos en acuarela.
Frida Kahlo es y será, no solo por su pintura, una mujer autora de su vida, más allá de la pasión y del dolor. Gracias.